Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Corte Superior de Justicia de la Libertad, la unidad académica y el equipo técnico de implementación del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad te dan la más cordial bienvenida a esta cuarta jornada académica con motivo del primer aniversario del módulo civil corporativo de litigación oral. En esta jornada contamos con la presencia del doctor Óscar Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, con el doctor Marco Fandino Castro, director de estudios y proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, quien será nuestro ponente el día de hoy, con el doctor Carlos Anticona Luján, juez superior titular y presidente del equipo técnico de implementación del módulo de litigación oral, el doctor Johan Kesnay Casasol, coordinador de los jueces del módulo civil, para esta jornada académica que estará a cargo del doctor Marco Fandino Castro, intitulada ¿Cómo consolidar la oralidad en la justicia civil peruana? Y que tendrá como panelista al doctor Carlos Anticona Luján. Para las palabras de bienvenida e inauguración del evento, le damos el uso de la palabra al señor presidente de la Corte, Óscar Alarcón Montoya. Muchas gracias, Cecilia. Nuevamente, reiterar el saludo fraterno a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Marco Fandino Castro, quien ha tenido la deferencia y la gentileza de aceptar una invitación personal para poder impartir y compartir, obviamente, sus conocimientos en la materia de la oralidad civil. Y obviamente también saludamos y felicitamos el trabajo que viene realizando la coordinadora de la unidad académica, la doctora Cecilia Milagros León Velázquez, igual al doctor Carlos Anticona Luján, que también integra la unidad académica y es presidente del equipo de implementación de la litigación oral en la Corte de la Libertad, el doctor Carlos Anticona Luján, quien además es panelista en la jornada académica del día de la fecha, ¿no? A todos quienes han hecho posible que esta semana académica con motivo del primer aniversario del módulo de justicia civil de litigación oral, y obviamente también a la coordinadora de dicho módulo, la doctora Nelly Munaico, quien ha venido también esforzadamente coordinando y trasladando una serie de actos de la administración para poder realizar estas jornadas académicas que han trascendido a la esfera de la Corte y han concitado atención nacional. ¿Cómo consolidar la oralidad en materia civil? ¿No? Es un enorme reto que genera una reflexión importante a un año ya de la implementación de este módulo de litigación oral en la libertad, habida cuenta de que, como seguramente vamos a escuchar de nuestro conferencista invitado el día de hoy, especialista en la materia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, de que se trata de una justicia tradicionalmente escritural, ¿verdad? Donde la oralidad no ha tenido mayor cabida, y que sin embargo sabemos bien que los paradigmas que se han asentado, ¿no? Tradicionalmente también tenemos que nosotros como jueces, como abogados de litigio, también en los procesos civiles, buscar nuevos mecanismos donde se plasme este principio de la oralidad que a la par conjuga, ¿no? Otros principios como el de inmediación, como también el de contradicción, importante para ir definiendo los aspectos controversiales, y que efectivamente esto también modifica el lenguaje de los litigantes, ¿no? De verdad, ahora debemos hacerlo más técnico, más profesional, más enfocado en los aspectos controvertidos, y obviamente que la oralidad constituye el vehículo más importante para que las pretensiones controvertidas, de ser el caso, ¿no?, independientemente de otros recursos que también traen a colación, como las salidas alternativas, en este caso la conciliación entre las partes, para poder dar solución a un conflicto de intereses que
llega al Poder Judicial a través de la tutela jurisdiccional efectiva, o al menos en esa búsqueda, ¿no? Estoy seguro de que todos aquellos temas que están relacionados a consolidar una reforma profunda del sistema civil, especialmente del proceso civil, nos van a dar, como el día de hoy, luces para poder ir superando algunas situaciones que se pueden presentar en el camino, como es obvio, pero que vamos a afrontar y a superar todos en su conjunto. Nuevamente, las gracias a nuestro ponente y desearle éxitos en esta situación que resulta siendo difícil de cara a la pandemia que afecta a todo el mundo, ¿no? De lo cual no somos ajenos, pero que también, ¿no? Felicito y deseo la mayor cantidad de los éxitos a todos y cada uno de ustedes, quienes se encuentran enlazados, tanto magistrados, personal jurisdiccional, administrativo, abogados de la Corte de la Libertad y de otras sedes. Así es que con ello doy la bienvenida especial y además inaugurado este evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Una breve presentación de nuestro ponente el día de hoy. El doctor Marco Fandiño Castro es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Santiago de Compostela, máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado como asesor en procesos de reforma judicial en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Ha sido consultor para organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Open Society Foundation, o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. También ha sido consultor de instituciones nacionales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, la Defensoría Penal Pública de Chile, el Ministerio del Interior de Uruguay y el Ministerio Público de Guatemala. Se ha especializado en reforma procesal penal, reforma procesal civil, acceso a la justicia y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Actualmente desempeña el cargo de director de estudios y proyectos del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA. Es un honor tener con nosotros al doctor Marco Fandiño Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida y el eterno agradecimiento por colaborar con nosotros en estas actividades académicas. Con ustedes, el doctor Marco Fandiño. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, estimada Cecilia, por tu presentación. En primer lugar, me gustaría saludar, dar las muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, un agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de la Libertad en la persona de su presidente, nuestro querido amigo, el doctor Óscar Alarcón, que es un histórico aliado del trabajo del CEJA en el Perú. Es muy grato para mí estar con ustedes compartiendo, a pesar de la pandemia, en esta instancia. Felicitarlos por esta fantástica convocatoria. Tenemos más de 210 personas por lo que estoy viendo. Entonces, esta es una de estas lecciones que nos puede dar esta situación, que es la capacidad de seguir juntándonos, de seguir reflexionando y de seguir debatiendo acerca del título de mi presentación, que tiene que ver con cómo consolidar la oralidad en la justicia civil del Perú. He utilizado esta palabra de consolidar de una forma bastante intencional y me gustaría hacer hincapié en que la experiencia en oralidad que ustedes están trabajando día a día en la Corte de la Libertad, estamos precisamente en el aniversario del módulo civil corporativo de litigación oral que cumple un año de funcionamiento. De hecho, precisamente en uno de los últimos viajes antes de la pandemia que realizamos en CEJA, tuvimos la posibilidad de visitar la ciudad de Trujillo, estuvimos con miembros e integrantes del equipo técnico implementador de la Corte Suprema de Justicia, nos recibió precisamente el presidente de la Corte Superior de Justicia, conversamos, observamos las distintas audiencias orales, nos reunimos con los jueces que ya estaban en ese momento liderando con la oralidad y antes de nada manifestar que
Por nuestra parte, desde CEJA, estamos deseosos de poder volver nuevamente a visitarlos y a poder ver cómo avanza la oralidad. Y a pesar de todo ello, tenemos que partir por reconocer que las experiencias en oralidad del Perú todavía son experiencias bastante incipientes. ¿Por qué decimos que son incipientes? Varios motivos. En primer lugar, como ustedes saben, estos proyectos pilotos de oralidad que el propio Poder Judicial del Perú ha impulsado a partir de la experiencia de Arequipa, se caracterizan por partir de una interpretación de la normativa del Código Procesal Civil vigente. Es decir, no tenemos un respaldo normativo suficientemente extenso, suficientemente detallado, que nos pueda dar cuáles son las reglas, en definitiva, del proceso civil. Esto es algo que las distintas cortes superiores han venido interpretando, han venido regulando a través de una serie de actuaciones administrativas. Por otro lado, tenemos que recordar que la oralidad en el proceso civil a nivel latinoamericano tampoco tiene tantos años de experiencia. Si queremos pensar en los países pioneros en implementar la oralidad en el sistema civil, obviamente todas las miradas nos llevan al Uruguay, que en el año 1989 publica su Código General del Proceso, es decir, un código procesal para todas aquellas materias distintas a la materia penal y que ya en ese momento implementa la oralidad. Después se viene la reforma peruana del año 93, que como muchos de ustedes sabrán, es una norma que siempre decimos que no permitió implementar la oralidad. En ese momento Perú se sitúa a la vanguardia de los países que estaban reformando su justicia civil, pero no se hizo un trabajo de implementación. No se capacitaron a los jueces, no se crearon salas de audiencia, no se dotó de tecnología el despacho judicial y por ese motivo siempre se suele referir al fracaso de la oralidad en ese momento del año 93. En los años 90 continúan otros países como países centroamericanos, Honduras, El Salvador, reforman también su normativa procesal civil. Ya en los últimos años, en la última década, las reformas se situaron más en el cono sur. En los últimos 5 años, Colombia reforma su sistema procesal civil, Ecuador realiza lo mismo, Bolivia, Brasil. ¿Y qué nos encontramos? Con que apenas tenemos 2 décadas de oralidad en la justicia civil latinoamericana versus más de 200 años de justicia escriturada. Por lo tanto, es muy importante saber de dónde venimos. La justicia civil peruana, así como la justicia civil de Latinoamérica, se caracteriza por seguir respondiendo a una forma de entender el quehacer judicial. Como decimos nosotros, este es el paradigma tradicional de entender la justicia. Y bajo este paradigma tenemos una serie de actitudes que están presentes siempre que vemos cómo funcionan los juzgados civiles que no tienen oralidad. Vemos cómo el formalismo finalmente invade todas las actuaciones judiciales. Vemos la burocratización en la tramitación del proceso escrito. Como todos sabemos, un proceso escrito tiende a dilatarse y tiende a favorecer también la conducta y la litigación de mala fe por las partes. A diferencia de la materia penal, en la cual en la materia penal el modelo antiguo era un modelo inquisitivo, en nuestros países la justicia civil, si bien es lenta, burocrática, formalista, no es inquisitiva. Precisamente la característica distintiva es que es una justicia civil extremadamente dispositiva, es decir, que le entrega el proceso completamente a las partes y el juez se desentiende del impulso procesal. Esa es una historia de 200 años de funcionamiento de la justicia civil. Si nosotros les dijéramos que con un proyecto piloto de oralidad civil ustedes ya tienen la reforma ganada, permítanme decirle que esto no es así. Ustedes van a tener que
tener siempre cuidado de cuáles son aquellos aspectos que terminan debilitando la oralidad civil. Y a mí me gustaría traerles a esta charla los que a mi juicio son los 3 principales aspectos o medidas que deben ustedes tener en cuenta en el Distrito de la Libertad para poder permitir que la oralidad funcione de forma adecuada. El primero tiene que ver con la modificación estructural y urgente de la forma en que entendemos la organización de los juzgados. Los juzgados civiles históricamente siempre se pensaron bajo un modelo de organización extremadamente vertical y jerárquico. Este modelo de organización que nosotros llamamos colonial piramidal. Colonial porque se gesta todavía en las sociedades coloniales pre la independencia de los países latinoamericanos, y por otro lado decimos que es piramidal por la forma evidentemente jerarquizada que tiene. La característica principal de esta forma de entender un juzgado tiene que ver con que el juez está a cargo de todo lo que pasa dentro de ese juzgado. Y eso es lo que se ha venido llamando la concentración de funciones jurisdiccionales y administrativas en la persona del juez. Este modelo es un modelo muy pernicioso por varios motivos. El primero, que es bastante evidente, tiene que ver con que se produce el famoso fenómeno de la delegación de función. Y esto es algo que la tramitación de un expediente escrito permite que se realice. Es decir, que los jueces vayan delegando funciones estrictamente jurisdiccionales al personal subalterno. Cualquier implementación de la oralidad que quiera ser exitosa debe partir por avanzar hacia la superación de este modelo. Y por lo tanto aquí hay una idea que debe ser inspiradora y ser una máxima. Y es el principio de deslinde de las funciones jurisdiccionales y las funciones administrativas. ¿Qué es lo que se busca? Que los jueces y juezas no estén pendientes de ninguna tarea de carácter meramente administrativo. Por varios motivos. El primer motivo tiene que ver con que los abogados y las abogadas no hemos sido formados en nuestras universidades en técnicas de gestionar y de administrar recursos. Es importante que se incorporen a profesionales de otras áreas, que permitan crear equipos de trabajo, planificar las cargas de trabajo, ver cómo se distribuyen, ver eventualmente dónde puede haber cuellos de botella, qué medidas tomar para solucionarlo, ver toda la planificación de las salas de audiencia, el agendamiento, la notificación, publicar estadísticas. Todas estas funciones son muy importantes y los abogados no hemos sido formados en ellas y debemos reconocerlo. En Estados Unidos o en Canadá, donde estos debates ya lo han dado hace 70 años, obviamente existen equipos muy robustos y muy profesionalizados y aquí todavía estamos construyendo. ¿Cuál es el rol que tiene el juez en este esquema? Porque muchas veces estas ideas que yo les propongo, en todos los países, los jueces lo primero que suelen hacer es rechazarlas. ¿Por qué? Porque nos dicen que prefieren conservar esas funciones. ¿Ok? Esto es una alegación bastante frecuente. Hasta que llega un momento en el que los jueces y juezas descubren que solamente liberándose de estas funciones de corte administrativo es que ellos pueden llevar adelante a cabalidad su verdadera función, que es administrar justicia. Es decir, el juez que queda liberado de todas las tareas administrativas dispone más tiempo de realizar su función. En un sistema oral, la función del juez es celebrar audiencias orales y con posterioridad tomar una serie de decisiones jurisdiccionales o sentencias que tiene que elaborar y que tiene que redactar. Más allá de esto, el resto entra dentro de la categoría de función administrativa.
Y por lo tanto vamos a ver a jueces y juezas que no tengan que estar tan preocupados de su personal, de las vacaciones o de que falta tinta en la impresora, y que podrán dedicar finalmente más tiempo de análisis del caso, estudio del caso y de trabajo del caso con las partes en una audiencia oral. Ese debe ser, ante todo, el lugar hacia el cual nosotros debemos mirar. El horizonte hacia el cual nosotros debemos mirar tiene que ver con un juez que de alguna forma pueda tranquilamente destinarse al trabajo en la audiencia y a la redacción de sentencias. De hecho, se suele decir que el juez es el recurso más valioso del sistema de justicia. Por lo tanto, las horas del juez deben optimizarse para que vayan destinadas a estas tareas que son las únicas en las cuales son insustituibles. Un segundo aspecto que es vital para poder consolidar la oralidad tiene que ver con incrementar, con potenciar y con fortalecer la función que realizan los jueces y juezas en la dirección del proceso. Aquí permítanme decirles que el respaldo normativo es muy claro y es muy explícito, y lo tenemos tanto en la normativa procesal civil vigente como en el anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil elaborado por el equipo y la comisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tenemos claridad en torno a la idea de que el fin del proceso es la efectividad de los derechos. Tenemos claridad en el artículo número 2 de que existe un principio de dirección y un principio de impulso procesal. Tenemos claro también en el artículo 4 que efectivamente el proceso civil es un proceso que funciona a iniciativa de parte. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el proceso civil peruano se concibió desde lo que se ha venido llamando una lógica de carácter publicista. Esto es, el objetivo que responde el funcionamiento de la justicia civil es un objetivo de carácter público, social. A la sociedad le importa cuáles son los resultados que da la justicia civil peruana. Y eso tiene una bajada directa en las funciones del juez de dirección activa del proceso. Uno de los grandes problemas que ha tenido la academia a nivel latinoamericano en el ámbito procesal civil tiene que ver con que la idea de dirección del proceso quedó muy abandonada. Si ustedes se fijan y ustedes preguntan a sus colegas qué entienden por dirección del proceso, se van a encontrar una mezcla de ideas bastante desordenadas. Hay gente que piensa que por dirección del proceso nos referimos al impulso del proceso. Hay gente que entiende que por dirección del proceso nos estamos refiriendo a cómo dirigimos el debate dentro de una audiencia. Hay gente que cree que dentro de la dirección del proceso se entremezcla también con facultades de carácter probatorio, como por ejemplo decretar prueba de forma oficiosa por el juez. La pregunta es, ¿qué es dirección del proceso? ¿Es todo o no es nada? Pues miren, una mezcla de las dos. ¿Qué sucede con el principio de dirección del proceso? Que algo bastante característico es que es un principio que por regla general no se usa mucho. Suele existir bastante desconocimiento con carácter general. Nosotros, a la hora de dotar de contenido esta idea del principio de dirección del proceso, hemos analizado cómo lo han venido receptando y regulando distintos países, y nosotros hemos tomado partido, y hay bastante de esto en los distintos protocolos que rigen a lo largo y ancho del Perú, por el modelo del principio del case management, que esto es algo que traducido al español podríamos decir que sería la gestión judicial del caso, ¿de acuerdo? Esto es una idea que nace en el derecho anglosajón a principios de la década de los 90. Ellos lo que detectaron es que sus sistemas procesales civiles, que eran muy adversariales,
muy dispositivos en los cuales las partes dominaban por completo el proceso, estaban generando tiempos de respuesta muy largos. Entonces decidieron identificar una serie de funciones específicas que le otorgaron a los jueces para que solucionaran esta problemática de la excesiva duración de los procesos. Y aquí encontramos esta herramienta que nos dice que uno de los objetivos por los que debe velar el juez tiene que ver con que el conflicto se pueda resolver en un tiempo adecuado y en una forma adecuada. Esto que nos dice que tenemos que implicar más al juez. En la idea tradicional de justicia escrita, se pensaba que el juez no debía perseguir ningún interés en el proceso. Estas nuevas tendencias, cada vez más, en lo que insisten es que el juez sí que tiene que perseguir algún objetivo. Y en este caso, en el caso de la dirección del proceso, tiene que ver con lograr darle un tratamiento eficiente a los casos. Si los jueces le asignan el mismo tiempo, el mismo tratamiento, el mismo número de audiencias a cada uno de los casos que ingresan a su tribunal, vamos a provocar probablemente un retardo del sistema judicial. Esta idea de la dirección del proceso a través del case management lo que nos dice es que tenemos que hacer un análisis de cuál es la proporcionalidad en el tratamiento de cada uno de los casos. Y esto es muy bonito porque los códigos más modernos, códigos procesales civiles, estamos hablando, incorporan un principio que es el principio de proporcionalidad. Que esto en otras ramas está ampliamente asentado. Tenemos principio de proporcionalidad a la hora de interpretar derechos fundamentales, tenemos principio de proporcionalidad en el proceso penal a la hora de aplicar una medida cautelar, a la hora de imponer una pena, y en la justicia civil se ha venido a dar tarde este debate del principio de proporcionalidad, que lo que nos dice es que debemos de adaptar la complejidad del caso a su tramitación. Y esto nos lleva a otro tema procesal. Venimos trabajando la idea de la dirección del proceso, pero para entender la dirección del proceso en una lógica de case management, tenemos que empezar a hablar también de la flexibilidad del proceso. Esto es algo que ustedes también tienen regulado en el Código Procesal Civil vigente y que también se extrae del anteproyecto que está en elaboración o que fue elaborado por el Ministerio de Justicia. Y esto tiene que ver con abandonar estas viejas ideas de que las normas procesales eran normas que no podían ser modificadas por las partes. Esa fue una idea que todavía permeó bastante en la justicia escrita o burocratizada. ¿Qué nos dicen las tendencias más modernas? Que esto no es así. Las normas procesales pueden ser negociadas entre las partes. Y de hecho, estos países más modernos lo que hacen es darle al juez facultades para proponerle acuerdos procesales ante las partes. Es decir, que a lo mejor si el juez detecta que el caso que se está resolviendo es un caso de baja complejidad, es un caso en el cual no hay prueba testimonial, no hay prueba pericial, probablemente va a ser un caso que pueda resolverse a través de una sentencia anticipada o que pueda directamente terminarse en una audiencia. ¿O qué va a pasar cuando estemos ante un caso muy complejo? Ante un caso en el que tengamos una pluralidad de partes bastante compleja o en el cual tengamos mucha prueba pericial. En esos casos podremos conformarnos con un tratamiento en una doble audiencia, audiencia preliminar y audiencia de pruebas. Capaz no, es posible que tengamos que convocar audiencias adicionales. O como hacen en los países que trabajan con case management, convocan a reuniones. Son reuniones para conversar con los abogados y las partes acerca de distintos asuntos. Estas ideas, estas técnicas son fundamentales
para que efectivamente la oralidad pueda tener un efecto adecuado. Hay una tercera idea en la que me gustaría trabajar unos minutos, que tiene que ver también con el rol que tienen los abogados y las abogadas litigantes en el proceso de consolidación de la oralidad. Fíjense que ha sido muy frecuente que en muchos países de América Latina el inicio de la oralidad en el proceso civil venga por parte de los jueces. Esto es algo que es muy destacable, que en el Perú hayan sido jueces y juezas en distintos distritos los que hayan hablado de oralidad, los que hayan iniciado los debates en la oralidad, y es algo que siempre debemos destacar. Ahora bien, si no tenemos un trabajo de litigación adecuado por parte de los abogados, vamos a encontrarnos con que la oralidad no va a funcionar de manera adecuada. Hay dos formas de entender la oralidad. Una visión es la visión formal de la oralidad. ¿Qué nos dice esta primera visión? Que solamente con que en las audiencias las partes y los abogados hablen y no se comuniquen a través de escritos, ya estaría funcionando la oralidad. Es una visión que entiende la oralidad solamente como una forma de expresión, como una forma de comunicación. Y nosotros decimos que eso no es oralidad. ¿Por qué? Porque hemos ido a muchos países en los cuales las personas creen que están en una audiencia oral porque efectivamente están utilizando la palabra. Pero cuando vamos a ver qué es lo que están debatiendo, a veces nos encontramos con que los abogados están leyendo directamente escritos o fragmentos del escrito de la demanda o de la contestación. O en materia penal que vemos a fiscales que están leyendo directamente la carpeta de investigación. Nuestra pregunta ahí es, ¿la oralidad está funcionando bien? Y ahí efectivamente lo que vemos es que no hay oralidad. Se produce lo que se ha venido llamando como la teatralización del expediente. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que las partes y los abogados agarran los documentos escritos y comienzan a leerlos y a recitar. Obviamente, los escritos constan en la información judicial y el juez ha podido consultarlos con anterioridad. Por lo tanto, no vamos a destinar la audiencia para ello. Podemos decir que la oralidad es una metodología para garantizar el intercambio de información de alta calidad. Ese es el verdadero objetivo de la oralidad. Si en una audiencia vemos que se está debatiendo con un nivel de calidad de la información muy alto, ahí sí que la audiencia va a estar funcionando de forma adecuada. Y para ello tienen que darse varias cosas. Por un lado, tiene que darse un rol muy estricto por parte del juez a la hora de dirigir y conducir la audiencia oral. Esto es algo en lo cual no siempre ha existido mucha capacitación y es importante que los jueces entiendan que es algo que se va desarrollando también a través de la experiencia y a través de la formación. Existen manuales donde se explica cómo el juez debe dirigir una audiencia. ¿Qué debe hacer el juez cuando los abogados estén realizando planteamientos que sean reiterativos o que no tengan nada que ver con lo que se esté debatiendo en la audiencia? La pregunta es, ¿el juez debe dejar directamente a las partes hablar? Si tenemos un abogado o una abogada que sea un poco charlatán y que nos esté llevando hacia una parte en la cual no esté previsto dentro de la audiencia, ¿el juez no debe controlar eso? Claro que sí que debe. Las facultades de dirección del debate precisamente tienen que ver con eso, con limitar la palabra de los abogados cuando se están excediendo en el uso de la palabra. O, por ejemplo, también la facultad que tiene el juez a la hora de correr traslados entre los abogados y entre las partes. El objetivo aquí tiene que ver con que el juez logre extraer la información relevante de las partes, aquellos aspectos que sean complejos en el caso.
que esto es algo que va a depender de cada una de las audiencias. Hay audiencias que tienen objetivos distintos. Una audiencia preliminar tiene determinados objetivos. Una audiencia de pruebas tiene otros objetivos. El rol del juez debe ser dirigir siempre el debate hacia el objetivo de la audiencia. Otro punto necesario para poder garantizar calidad de la información elevada tiene que ver sobre todo con el tratamiento de los medios probatorios. ¿Qué sucede? Que nosotros en las audiencias de pruebas, ¿qué tenemos que permitir? Tenemos que permitir que las partes puedan presentar su caso de la forma adecuada. Entonces, para ello, el rol del juez en una audiencia de pruebas debe pasar por permitir que las partes armen la forma en la que quieren presentar su caso. Que tengan un alegato de apertura para presentar el caso ante el tribunal, que ejerzan sus facultades de interrogatorio y de contrainterrogatorio de los testigos y de los peritos. Queremos que el juez pregunte, queremos que el juez preferentemente no pregunte. Queremos que en primer lugar pregunten los abogados. Ellos deben iniciar el interrogatorio y después iría el contrainterrogatorio de la parte contraria que no ofreció a ese testigo o a ese perito. Y el juez puede preguntar, me dirán ustedes, pues sí que podría hacer alguna pregunta, pero es muy importante el orden. Y primero tienen que preguntar los abogados de cada una de las partes. Y después el juez puede hacer alguna pregunta que sea aclaratoria, que tenga que ver con profundizar algún aspecto. ¿Cuál es el miedo aquí? Lo que tenemos que evitar es que el juez se genere una teoría del caso propia. Las partes tienen, cada una de ellas, dos teorías del caso. ¿Esto qué son? Son distintas versiones de los hechos. Estas dos versiones de los hechos son las que básicamente se están enfrentando en un juicio. El objetivo del juez en la audiencia de juicio tiene que ver con acreditar cuál de estas dos versiones es más creíble. Por lo tanto, el rol del juez en una audiencia de pruebas es un rol bastante complejo. ¿Por qué? Porque tiene que estar en todo momento evaluando y valorando la credibilidad de cada uno de los medios probatorios. Por eso decimos que es impracticable que un juez pretenda hacer un interrogatorio completamente preparado y detallado a todos los testigos y peritos y que a la vez esté valorando la prueba de manera imparcial. Porque si es un juez que ya se ha formado una idea del caso, es un juez que va de alguna forma a tratar de validar sus argumentos y sus hipótesis previas. Esto es algo que se llama, por la psicología del testimonio, el sesgo de confirmación. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dicen los psicólogos. Cada vez que nosotros hacemos una pregunta, queremos confirmar una hipótesis previa. Eso pasa en cualquier cerebro humano, obviamente también en el del juez. Por lo tanto, ¿qué preferimos? Que se despliegue la litigación entre las partes. Esta es la única garantía de lograr el principio fundamental en un sistema oral. Este es el principio de contradicción de la prueba. Aquel medio probatorio que no haya sido contradicho por la otra parte va a carecer de valor. Este es un filtro que nos permite analizar y profundizar en la calidad de cada uno de los medios probatorios. Me gustaría tocar un último punto, y este último punto tiene que ver con el rol que puede tener el juez como conciliador. Fíjense que se ha hablado mucho del rol del juez como conciliador, también porque el Perú tiene una larga trayectoria de conciliación extrajudicial que ha tenido unos resultados que han sido bastante criticados en los últimos años.
acerca de los resultados que ha dado, pero tenemos que advertir siempre que hay un primer conciliador que suele ser en la mayoría de países el conciliador más exitoso, y este conciliador es el juez. La legislación en todos los países le dice al juez que debe ser conciliador. ¿Qué entendemos por un juez conciliador? Porque la legislación dice conciliador, no dice mediador. Por conciliador entendemos que el juez va a buscar una solución negociada en el conflicto y que para ello va a proponer fórmulas de acuerdo a las partes. En la audiencia preliminar, una de las herramientas más potentes que tiene el juez para solucionar el conflicto de forma adecuada tiene que ver con proponerles fórmulas de acuerdo. Y aquí el juez debe de implicarse más. Sabemos que esto todavía cuesta, que muchas veces la cultura judicial es bastante resistente a eso. En muchos casos o en muchos países esto también se mezcla con la desconfianza de las partes ante la idea de que el juez llegue con una propuesta concreta. Pero debemos de vencer esa resistencia. Un caso que es conciliado en la audiencia preliminar es un caso en el cual estamos logrando un acuerdo entre las partes, es decir, una satisfacción de los intereses de las partes, y que además nos evita que el proceso siga su camino y que siga demorando su resolución. Por lo tanto, es muy positivo llegar a acuerdos. Fíjense que incluso hay países en los cuales se le ponen una serie de metas de evaluación de desempeño a los jueces para que logren situarse entre un 50 y un 70% de asuntos conciliados. Ese es el horizonte hacia el cual debemos mirar. Y este rol conciliador lo podemos entender en dos formas. Una primera que tiene que ver con el rol del juez a la hora de resolver el fondo del asunto, pero hay una segunda visión que no está tan explorada, que es el rol del juez como conciliador, no solamente del fondo del caso, sino también de cómo se va a tramitar el proceso. Como decíamos antes, dentro del rol de dirección del proceso, estamos partiendo de que los nuevos procesos judiciales son flexibles, se pueden negociar entre las partes de mutuo acuerdo. Y por lo tanto, si bien el juez a lo mejor en un asunto no es capaz de alcanzar un acuerdo sobre el fondo del caso con las partes, a lo mejor que sí, lo que sí logra es llegar a algún acuerdo procesal, algún acuerdo que tenga que ver con adaptar la complejidad del proceso, a lo mejor con prescindir de alguna audiencia, llegar a algún tipo de convención probatoria o de acuerdo probatorio para tratar de restringir los medios probatorios. El rol del conciliador también tiene esta vertiente, que no siempre ha sido la más estudiada o la más trabajada. Bueno, me gustaría dejarlo aquí por el momento. Dejo abierto para cualquier tipo de pregunta, de consulta, de comentario que puedan tener. Muchas gracias, Marco, por tu, como siempre, brillante exposición. A continuación, concedemos uso de la palabra al panelista, el doctor Carlos Anticona Luján, presidente del equipo técnico de implementación del Distrito Judicial de la Libertad y juez superior titular de la Sala Civil. Si habría alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo a través del chat que se les dará lectura. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? ¿Sí se me escucha normal? Sí, Óscar. Ya. Estimado doctor Marcos Fandiño, se me ha conseguido el honor de ser panelista de su conferencia hoy día. Bueno, en mi caso, voy a, como panelista, sabe que todas las realidades no siempre son iguales, ¿no? Todas las reformas en todos los países nunca son iguales. Igual sucede también en el Perú. La reforma no es una reforma, no es igual que se puede dar en otros países. Y es más, incluso en el mismo Perú, ni siquiera la reforma en la libertad es igual a otra reforma que se puede haber dado en otras ciudades. Entonces yo he identificado cinco puntos
que me parece que faltaría para consolidar la reforma civil oral, en este caso en la libertad, ya a punto de cumplir la próxima semana un año. El primero tiene que ver sobre el tema del... nosotros acá en la libertad teníamos desde el año 2007 la oralidad en el campo penal. Y fue, y es, hasta ahora creo, muy exitosa la oralidad en penal. Entonces, cuando se empezó a hablar de la oralidad en civil, muchos pensaron de que era más o menos ese mismo tipo, o sea, decir que iba a ser una oralidad adversarial en el cual el juez simplemente era un director del proceso y nada más, ¿no? Es decir, una especie de mero espectador y un sistema adversarial. Pero nos ha costado, ¿no? Nos ha costado ya casi un año de estar con la oralidad en civil, nos ha costado hacer entender de que no, que en la oralidad civil el juez no es espectador, el juez es, como usted dijo muy bien, es el que dirige el proceso, es el director del proceso. Entonces su papel es más dinámico, ¿no? Si bien es cierto, las partes también juegan un papel importante, pero el juez no es simplemente pasivo. Y otro de los aspectos que nos ha tocado, que también ha sido difícil de superar, es el tema del expediente, ¿no? O sea, acá, como es propio del sistema escritural, siempre se pensaba, sí, que el expediente, todo es en base al expediente, se quiere formar el expediente, y mientras más escrito las pruebas, se quiere que todo esté en el expediente, y que el juez, al momento de sentenciar, revise el expediente. Es decir, típico del sistema colonial piramidal que usted hizo referencia, ¿no? Es decir, en el cual el juez para resolver, o sea, acudía a su fuente, que era en este caso el expediente. Entonces, esa vieja práctica también nos ha costado, ¿no? Nos cuesta mucho. A veces los jueces siempre tienen esa de acudir al expediente a fin de resolver un caso y no a la audiencia o digamos a todo lo que se ha visto en la audiencia como base para resolver un caso. Eso por un lado. Ese el segundo punto que también ha sido complicado en este año, que hay ya casi año, es que de acuerdo al sistema oral, en el sistema oral, las labores jurisdiccionales y las labores administrativas son de la misma importancia. Por eso es que, por ejemplo, en el sistema se prevé que haya un administrador del módulo que debe tener las mismas prerrogativas y la misma importancia en cuanto a su labor y que la labor que hace el juez, ¿no? En el sistema, ¿se acuerdan? En el sistema colonial, piramidal, el juez prácticamente hacía tanto las labores jurisdiccionales como las labores administrativas. Ahora existe ya un administrador del módulo que es el que debe encargarse de todo lo que es la parte administrativa, la parte personal, la parte de gestionar las audiencias, las notificaciones, pero los jueces aún, ¿no? Aún siempre a veces, bajo ese rezago antiguo, siempre quieren, por ejemplo, dejar de lado su función jurisdiccional e inmiscuirse a veces en labores de personal, en labores propias que son de la administración. Entonces aún nos está costando ese punto, ¿no? Ese tema de desarraigar al juez por completo de las labores administrativas. Otro tercer tema tiene que ver con la gestión del caso, ¿no? La gestión del caso. En un sistema oral, un punto importante es precisamente la gestión del caso, lo que usted ponía, el case management. Pero dentro de ese case management es importante, por ejemplo, que el caso sea abordado, después es el sistema oral, el caso sea abordado desde que ingresa la demanda. Y eso todavía nos está costando, ¿no? Nos está costando que el juez, o sea, se involucre con el caso desde que inicia la demanda. Es decir, cuando él recibe la demanda, califica la demanda, el juez ya tiene que ir pensando, ¿no? ¿Cuál es la controversia en sí? ¿Qué pruebas se va a necesitar? ¿No? ¿Cuál es el tiempo que yo me tengo que dedicar? Y sobre todo el verificar si el proceso es un proceso complejo o no. Y si las partes que están involucradas en el proceso son las que deben estar o de repente hay otra parte adicional.
¿no? Entonces, eso todavía nos está faltando, es decir, todavía no le damos mucha importancia al tema de la calificación de la demanda como parte inicial para efecto de gestionar el caso, ¿no? Como usted bien decía, acá no es que el juez pierda su imparcialidad, ¿no? Cuando va gestionando el caso en función de las pruebas, en función de la litis, no. Acá el tema es que eso es que el juez siempre va a declinarse, pero por los resultados del proceso, ¿no? Por el resultado del proceso. Al juez no le interesa el resultado de uno o de otra parte, no, sino el resultado del proceso, la eficacia del proceso. Entonces, eso todavía nos está faltando, ¿no? Nos está faltando involucrarnos con la gestión del caso desde el inicio de la demanda. Todavía no hemos podido consolidar, es uno de los objetivos de la oralidad, que es, por ejemplo, el tema de que el caso sea visto, que el caso le pertenece no a un juez, no a una persona determinada, sino que el juez le corresponde a todo el sistema oral. Por ejemplo, en el caso de la oralidad, uno de los objetivos es que los jueces conozcan, pues estén aptos, estén hábiles para conocer de un proceso, incluso que esté siendo manejado por otro juez. Y eso parece todavía aún no lo hemos podido consolidar. El cuarto punto que tampoco todavía nos está faltando es el tema de las audiencias, ¿no? En el tema de las audiencias, digamos, todavía nos cuesta entender que lo que decía hace un momento, ¿no? El expediente ya es un instrumento del sistema escritural, pero ya el expediente en sí, ¿no? Ya debemos ir dejándolo de lado, porque ahora lo fundamental, el instrumento fundamental es la audiencia, ¿no? La audiencia, con dos límites. Uno, garantizar la controversia, el contradictorio, y respetar el derecho de defensa de las partes. Entonces, en el sistema de audiencias, todavía no nos falta internalizar, por ejemplo, el tema de la concentración, ¿no? Es decir, nuestro objetivo, ya casi un año de estar con el código, con la litigación oral, es que ir de pocos, ¿no? Concentrando todos los actos procesales para ser resueltos en audiencia. Que eso debería ser, digamos, el fin último, ¿no? Es decir, que todo se resuelve en la audiencia, todas las cuestiones, ya sea en la audiencia preliminar o, en su caso, en la audiencia de pruebas, ¿no? ¿Con esto qué vamos a lograr? Lo que decíamos en ese momento, que el juez sea el gestor del caso, que el juez se involucre con el caso. A diferencia del sistema antiguo, lo que queremos ahora es que el juez vaya preparando, buscando desde el inicio, desde que se interpone la demanda y vaya de la audiencia preliminar y en la audiencia de pruebas, vaya él ya gestando la resolución del caso, y no como el sistema antiguo que recién todo se formaba en el expediente y recién al final el juez para dictar la sentencia tenía que leer todo ese expediente, todos los escritos. Ahora no, lo que queremos es que el juez, acá en La Libertad, vaya ya desde el inicio, desde que se impone la demanda, vaya gestando y vaya ya decantando, si es posible, y eso ya se ha logrado, incluso tenemos experiencias propias de nuestra corte en el cual se han dictado sentencias en la misma audiencia, que es el objetivo fundamental, y salvo ciertos casos en los cuales han sido complicados, pero la gran mayoría de procesos han sido resueltos o sentencia en la misma audiencia de pruebas. Y el quinto punto que también nos está faltando, y eso a colación de lo que viene ahora, es que todavía no hemos logrado internalizar los TICs, o sea, las técnicas de información y comunicación, ¿no? No tenemos, nuestra realidad peruana no es como la realidad de Chile, la de Costa Rica, ¿no? O más allá, por ejemplo, la de Inglaterra, la de Finlandia, que tienen, por ejemplo, procesos en los cuales se ingresan las demandas vía web, ¿no? O existe, pues, todo vía internet, se ingresa la demanda y así también se comunica la resolución y las notificaciones. No tenemos todavía ese sistema. Tenemos un expediente judicial electrónico que todavía está incipiente, tiene alguna cierta aplicación en algunos distritos judiciales, pero no está masificado. Entonces, ese inconveniente tenemos ahora, mucho más ahora, ¿no? Que prácticamente tenemos una situación en la cual el distanciamiento social, ¿no?
no permite muchas veces que una mesa de puertas pueda estar abierta como antes para poder recibir los escritos, hoy en día se hace más necesario, ¿no? Entonces, ese punto también nos falta. Lo ideal, ojalá que, como le decía en una conversación al presidente de nuestra corte, ojalá que algún día podamos tener un viejo anhelo que sería, por ejemplo, tener una app en la cual toda la justicia civil esté en la app, las partes puedan consultar todos sus expedientes, todos en una app. Por ejemplo, un sueño anhelado sería que, así como todos tienen la obligación de tener un DNI, todos en el Perú tengan una casilla electrónica para efecto de poder o interponer una demanda o ser notificados con una demanda. Eso sería mi aporte, doctor Marcos Fandiño, de los 5 temas todavía problemáticos que no nos permiten implementar la oralidad, en este caso en la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Anticona. Concedemos el uso de la palabra al doctor Fandiño ante las preguntas, las propuestas que ha formulado el doctor Anticona. Doctor Marco. Por favor, active su micro. Marco, tu micro. Gracias. Sí, disculpen, lo tenía apagado. No, muchas gracias, doctor Anticona, por sus palabras y su intervención. Y efectivamente creo que ha puesto usted la discusión en un tema que es central y que tiene que ver con que todavía nos cuesta mucho a los jueces y a las juezas dejar de pensar en el expediente como una instancia valiosa para extraer información. Y esto es algo que cuesta mucho. Cuesta mucho porque de alguna forma la cultura en la cual se ha venido organizando la justicia civil es una cultura basada en el funcionamiento del expediente. El expediente tiene un poder que incluso nos dice que lo que no está en el expediente no ha sucedido en la realidad, ¿verdad? Y por lo tanto existe un culto hacia el expediente, un ritualismo, y obviamente esto cuesta mucho tiempo quitarlo de la noche a la mañana. ¿Qué nos pasa? Que vemos a jueces que acaban de tomar la declaración de los testigos en una audiencia de pruebas y después de esa audiencia, antes de tomar la decisión, buscan información en el expediente. Entonces, esto es muy contradictorio, porque si hemos tenido una audiencia oral en la que hemos tenido declaraciones de testigos, en la cual hemos obtenido la litigación por parte de los abogados litigantes, con un ejercicio cruzado de interrogatorio contra interrogatorio, que busca depurar la calidad de la información, que busca contradecir los medios probatorios. Ese sería el lugar en el que el juez debe de obtener la información, porque esa es la información valiosa, esa es la información que ha sido contrastada, que ha sido depurada y que además el juez lo ha presenciado a través del principio de inmediación. Esa es la información valiosa. ¿Qué sucede? Que la cultura, que la tradición nos lleva a después revisar en el expediente. Pero ¿qué tenemos que advertir? La información del expediente no es información contrastada, no es información depurada, no es información que haya tenido un contrainterrogatorio. ¿De acuerdo? Son simplemente en muchos casos las distintas alegaciones de las partes que no han pasado estos filtros que tiene la oralidad y en concreto que tiene la audiencia de pruebas. El otro punto en el cual estoy completamente de acuerdo con el doctor Anticona tiene que ver con ver esta situación, este contexto de una pandemia global terrible y desoladora, y ver la oportunidad para empezar a consolidar un sistema de litigación electrónica, online, remota, como ustedes quieran llamarlo. Es cierto que no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo. Nosotros desde CEJA siempre hemos optado porque cada país adopte sus medidas, adopte sus reformas en función de su cultura, en función de sus recursos, en función de sus tradiciones. Y en este caso, una de las medidas más urgentes tiene que ver con empezar a permitir que ciertas etapas del proceso puedan realizarse de forma electrónica. Presentación de escritos de demanda, presentación de escritos de contestación de la demanda,
posibles intercambios de pruebas, oficios, todo eso debiese estar empezando a visualizarse en una lógica a distancia. Y eso es algo en lo cual no podemos esperar mucho, debemos iniciar. Nosotros hemos trabajado en proyectos pilotos realizados en países de la región en los cuales se utiliza el correo electrónico directamente, donde se le pide a las partes que se domicilen en un correo electrónico, incluso países en los cuales, después de la primera notificación, el resto de notificaciones se pueden hacer a través de cualquier otro medio. Por ejemplo, WhatsApp, que es completamente gratuito. Hay que entender que va a haber ciertos ritualismos que queramos mantener, ¿verdad? Comentaba antes el tema de la primera notificación. Está bien, pero con posterioridad hay una serie de etapas del proceso que podemos empezar a realizarlas a distancia. Alguna audiencia de pruebas, algún juicio oral en el cual no tengamos muchos medios probatorios, estamos viendo cómo se hacen a través de Internet. El otro día en Estados Unidos retransmitían en un caso civil, precisamente en un caso de seguros, tras uno de los temporales terribles que había causado una indemnización muy grave, un juicio por jurados en materia civil lo organizaron a través de alguna de estas plataformas, es decir, se está empezando a reaccionar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que, comparto, empezar a incorporar esto en la medida que los recursos y la disponibilidad lo permita. Muchas gracias, Marco. ¿Habría alguna pregunta del público? ¿O el doctor Carlos Anticona quiere precisar algo? Carlos, tu micro, creo que... Ya. Sí. Nosotros, en la Corte de la Libertad, ya a un año de vigencia casi de la litigación oral, estamos a punto de aprobar un proyecto que nos va a permitir reabrir las labores jurisdiccionales en el ámbito civil. Y ese proyecto tiene una característica fundamental que es el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, usted sabe pues que a nivel de esta es la pandemia, una de las cosas que más ha perjudicado ha sido el acceso a la justicia. Se ha visto muy limitado, sobre todo en el ámbito civil, por no decir que casi está completamente paralizado de ingreso de demandas. Entonces, nosotros preocupados por eso, estamos creando mecanismos para efectos de reabrir la justicia. Tenemos ya una experiencia en Juzgado de Paz Letrado con formularios virtuales para ingreso de demandas en temas de alimentos, y tenemos ya portas casi de aplicar también un formulario virtual para casos no contenciosos. Aún no tenemos todavía para el caso de los procesos civiles netamente dichos, pero hay una experiencia interesante que le hemos cogido de Inglaterra, que digamos que podría ser aplicable acá también. Es que, por ejemplo, la mayoría de procesos ejecutivos, ¿no? Procesos ejecutivos, los que demandan son los bancos, ¿no? Los bancos. Y entonces los bancos siempre tienen mecanismos informáticos adecuados en los cuales, así como el Poder Judicial se enlaza para, por ejemplo, para retenciones, para embargos, así también se podría crear un mecanismo, ¿no? Que permita enlazar a las entidades públicas y específicamente a los bancos en caso de procesos ejecutivos, que permitan que ellos puedan ingresar directamente sus demandas, ¿no? Tenerlo nosotros en el sistema, admitir esas demandas y poderlas también hacer reconocer las resoluciones que se expidan en función de esas demandas. Yo creo que, así comparto con usted la idea, creo que esta pandemia nos va tenemos que ser innovadores, y una de las cosas es que efectivamente en técnicas de
informática y de comunicación prácticamente estamos por empezar, no hemos avanzado casi nada. Y creo que la oralidad, ¿no? La oralidad se complementa muy bien con estas técnicas informáticas. Y una de las pruebas es, por ejemplo, el caso de las audiencias. La Libertad ya ha hecho audiencias en materia civil, ¿no? Virtuales, o sea, sin que esté presente las partes en un solo ambiente. Entonces, eso nos demuestra que sí es posible, ¿no? Sí es posible, porque al fin y al cabo, el proceso es un instrumento, ¿no? El proceso es un instrumento. Y lo demás, como decía, solamente mientras no se vulnere el contradictorio y el derecho de defensa, considero yo que sí es posible también aplicar cualquier técnica informática o de comunicación a la oralidad, porque se complementa. Eso sería también otro aporte más que me gustaría de repente usted nos ilustre más sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de las audiencias virtuales, doctor Marcos Fandiño. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros hemos sacado una publicación recientemente, ustedes la pueden descargar en nuestra página web, que tuvo que ver con un relevamiento de información acerca de cómo los distintos países de la región americana se habían ido adaptando a la situación de la pandemia, del coronavirus. Y ahí básicamente se constatan una serie de aspectos. El primero, que tiene que ver con la evidente paralización con carácter general del funcionamiento de la justicia. En la mayoría de países la justicia siguió funcionando de manera excepcional para una serie de aspectos denominados urgentes. Dentro de esas urgencias, en muchos casos nos encontrábamos con muchas situaciones de carácter penal que tenían que ver con revisión de la legalidad de la detención de personas detenidas, que tenía que ver con situaciones urgentes en las cárceles y en las prisiones. En algunos aspectos de familia también encontramos situaciones urgentes, aquellas que tuvieran que ver con niños, niñas y adolescentes. Pero más allá de eso, no ha existido de manera sistemática un esfuerzo claro que tenga que ver con mantener la provisión de servicios de justicia a través de modalidades como la que tú me mencionas, doctor Anticona, relacionada con realización de audiencias virtuales. Han existido algunos países que sí han realizado algunos avances. ¿Qué sucede? Que aquellos países que habían invertido más en tecnologías de la información, en informática, obviamente se encuentran en una mayor facilidad para llevar adelante estas reformas. Pensemos que hay muchos países que antes de la pandemia ya venían utilizando sistemas sofisticados de videollamada para tomar declaraciones de testigos que se encontraban en distintas ciudades o en algunos casos dentro de un mismo distrito, pero donde había distancias geográficas muy grandes, y eso se utilizaba con bastante normalidad. Esos países han avanzado en realizar la tramitación de los procesos por medios telemáticos. En aquellos casos en los cuales existe consenso, acuerdo entre las partes para avanzar con el proceso, se ha optado por realizar audiencias por vía telemática. Ahí nosotros lo que recomendamos es que, por un lado, el Poder Judicial haga un trabajo de generar lineamientos, es decir, cuáles deberían ser las condiciones mínimas para poder sostener estas audiencias de manera telemática. Tienen que generarse algunos protocolos para poder ver cómo vamos a materializarlas. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es si la audiencia nos permite cumplir con los principios que de alguna forma el sistema defiende, si la oralidad puede funcionar de forma adecuada, sí, no, si la contradicción de la prueba puede funcionar. Yo creo que inicialmente sí que puede funcionar. A la vista de la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, efectivamente pueden hacerse juicios y audiencias
de manera telemática. Probablemente aquellos juicios más complejos, más técnicos, con muchos materiales probatorios, va a ser más difícil. Y probablemente esos los tengamos que postergar para su realización presencial. Pero tenemos que ser sinceros y sabemos que una gran cantidad de los asuntos que conocen los juzgados civiles son asuntos que pueden tener una tramitación más expedita. El doctor Anticona mencionaba antes los procesos de carácter ejecutivo, es decir, tenemos que identificar en qué casos podemos acelerar la tramitación de los procesos independientemente de que se haga por vía telemática. Vamos a necesitar apoyo de los abogados litigantes, vamos a necesitar el consenso de las partes, pero sin lugar a dudas debemos avanzar hacia un sistema de esas características. Muchas gracias, Marco. Tenemos más de 200, aproximadamente 250 participantes en esta conferencia y todos por vía chat están agradeciendo tanto a ti como al doctor Anticona por la brillante conferencia y el panel. Muchas gracias. No advertimos ninguna pregunta de los participantes. Señalan que el tema es muy interesante, camino a la oralidad en los procesos civiles, muy buena ponencia. Muchas gracias por la ponencia y así muy buenos comentarios. Nuevamente te agradecemos por tu participación en este evento y damos pase al señor presidente de la Corte de la Libertad, el doctor Óscar Alarcón Montoya, para la clausura del evento. Gracias, Cecilia, por el pase. Bueno, reiterar mi agradecimiento a Marco. He estado muy atento a todas y cada una de las sabias enseñanzas que se han brindado. En realidad, su expertise, su calidad de investigador nos viene bien a nosotros que estamos en una reforma incipiente en la oralidad civil. Y bueno, estamos próximos, como bien se dijo, a el primer aniversario del módulo de litigación de oralidad civil en la libertad. Fueron al inicio algunos momentos difíciles de implementar incluso este módulo corporativo, pero estamos bastante halagados también con el aporte que hizo Ceja, Marco en especial, y nuevamente mi agradecimiento profundo por todo ello, por ese ánimo permanente, colaborativo desde todo ámbito, y estaremos siempre atentos y coordinando frente a cualquier situación. Te deseo el mayor de los éxitos. De igual manera expresas mi saludo a todos los amigos de Ceja, y cuando gusten, acá en Trujillo, en La Libertad en general, bienvenidos, su casa, cuando transcurra todo este episodio difícil que atravesamos. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, también. Muchas gracias, señor presidente. Y con todos los participantes los invitamos el día de mañana a las 5 de la tarde para una nueva conferencia de implementación de las técnicas de la oralidad en el procedimiento a cargo del doctor Cristian Delgado Suárez. Marco, nuevamente, muchísimas gracias. Como bien dijo el señor presidente, saludos a todos los amigos de Ceja. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Chile, justamente cuando se me iba a implementar el nuevo modelo procesal penal oral, y en verdad nos ha servido mucho para la implementación de este modelo en materia penal en nuestro distrito judicial y creo yo que a nivel de nuestro país. Muchísimas gracias por siempre colaborar con nosotros y estamos, cuando pase todo, recibirlos nuevamente por esta tierra, que siempre lo recibe con mucho cariño. Muchísimas gracias, Cecilia. Doctor Alarcón, nuevamente gracias por ser un socio y un aliado estratégico de la misión de Ceja en el Perú y en concreto en el Distrito de la Libertad. Muchas gracias al otro expositor, al doctor Anticona, muy interesantes sus intervenciones, y a todos y a todas los amigos y amigas del Perú. Les mandamos un afectuoso saludo desde Ceja. Estamos muy pendientes de la situación de ustedes, al igual que la situación de aquí, la de todos los países que estamos viviendo este momento tan crítico. Y nada más que mandarles un cálido abrazo y seguramente nos estaremos viendo presencialmente en otros cursos, actividades. Ya habrá otra oportunidad.
Así será. Muchísimas gracias con todos. Buenas tardes. Adiós. Gracias, Marco. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, Hasta luego, Pablo. Marco. Chao. Chao. Adiós, Carlitos. Cecilia. Chao, Ahorita. Gracias. Gracias. Luego. Gracias. A ustedes, gracias.